El 24 de marzo de 1989, el mayor buque de la petrolera más poderosa de Estados Unidos llegó al terminal de Valdez. Con 300 metros de largo, el Exxon Valdez fue uno de los mayores supertanqueros del mundo. Sin embargo, esa noche sucedería algo que cambiaría para siempre la historia de Alaska. A las 9 p.m., el Exxon Valdez y sus 24 tripulantes salieron del puerto de Valdez a un viaje de 4 días hacia California. Esa noche estuvimos por alguna razón muy ansiosos. Caminamos arriba y abajo por la cubierta y vimos un campo de hielo. Pensé que tal vez saldríamos en la mañana, por lo que el capitán acordó en esperar al amanecer para partir. Pero la verdad fue que no lo hicimos. Creo que si hubiéramos partido de día, no hubiese sucedido ningún incidente ni ningún derrame. Fue exactamente a las 12:04 de la madrugada en que el barco petrolero Exxon Valdez golpeó el arrecife de coral Bridle Leaf, vertiendo alrededor de 11 millones de galones de petróleo, siendo esto 37.000 toneladas de hidrocarburo que se expandieron alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados en Prince William Sound, Alaska, cuyo destino era Long Beach, California. Recuerdo que el capitán en una llamada con la guardia costera les dijo: en el carril de salida de hielo, así que quiero cruzar y salir por donde normalmente se ve. Y ellos le respondieron: no hay otros buques en el sistema, así que puedes hacerlo. Así que cruzó por el medio. Se supone que debía girar y salir por el carril de entrada, pero al establecer el curso para el carril, calculó mal e hizo que el buque se dirigiera directamente hacia los icebergs, bajo el agua del arrecife. Claramente debemos prepararnos para lo peor, pero nunca lo imaginamos. El capitán a cargo era Joseph Hazelwood, quien superaba los límites de alcohol ilegales. Tras la maniobra, el capitán dejó la embarcación a cargo del tercer oficial de cubierta, Gregory Cousins, y de Robert Kagan, quienes no tenían licencia para este tipo de operaciones, y aún seguía activo el piloto automático, por lo que ya era demasiado tarde para esquivar el iceberg. El desenlace de esta catástrofe fue debido a distintas causas oficiales, siendo una de ellas capitán borracho en calla contra arrecife. Pero lo que realmente sucedió fue que debido a que el sistema de radares es costoso de operar, la empresa Exxon tenía en el buque de Valdez una versión de radares que estaba inoperante desde antes del desastre y que por lo tanto había estado inutilizado durante todo el año, por lo que no pudieron prevenir el desastre. Exxon no reparó el sistema de radares presente en la embarcación para la detección de colisiones. Por ello, el oficial de tercer grado no pudo vislumbrar la cercanía del coral Bridle Leaf. Además, la embarcación no contaba con el personal suficiente para llevar a cabo tareas internas, y debido a esto, los trabajadores laboraban de más y se encontraban fatigados. El consorcio Ailyeska, una asociación que agrupaba todas las compañías privadas que transportaban petróleo en la zona, había creado una lista falsa de integrantes de equipo de emergencia que no tenían idea de cómo utilizar los equipos que, además, habían desaparecido, estaban rotos o existía solo en el papel. Después del choque, el derrame fue inmediato, pero las acciones para minimizar y controlar los daños no lo fueron, y fue la tardanza en la respuesta la que agravó más el problema, ya que transcurrió una semana para que el resto supiera de la catástrofe. Cuando me enteré de este incidente, para mí fue muy lamentable. No pude dejar de pensar en todo el impacto que tuvo en el ecosistema marino, e incluso el impacto económico que tuvo, pues Alaska es una de las reservas ecológicas más importantes, lo cual ofrece cobijo a centenas de especies, tanto protegidas como extintas. Debido a la falta de un plan de contingencia preparado, las compañías responsables y la Guardia Costera tardaron 15 horas en responder. El crudo se extendió y la marea negra llegó a cubrir 26.000 kilómetros cuadrados de mar, afectando directamente 2.500 kilómetros de litoral. Fui una de las científicas que participó en los estudios financiados por el estado de Alaska, y puedo decir que el derrame provocó la contaminación de aproximadamente 2.000 kilómetros de costa y miles de especies afectadas.
La cifra final de especies muertas es incierta, pero se estima que los meses posteriores al accidente murieron alrededor de 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 22 orcas, 300 focas, 250 águilas calvas y miles y millones de ejemplares y huevos de salmón y harén. Y el impacto no solo estuvo en lo ambiental, los daños se extendieron también a la industria pesquera y al turismo en la zona. Según estudios de colegas economistas que participaron en el estudio del derrame petrolero, llegaron al acuerdo que tuvo un impacto económico tanto a corto como a largo plazo. Esto incluyeron la pérdida de deportes recreativos, la pesca, reducción en el turismo y una baja en la apreciación que los economistas llaman el valor de existencia, que es el valor asignado al bien natural de Price Williams Act. Los daños que se pueden causar al medio ambiente por accidentes con hidrocarburos pueden llegar a una gran magnitud, por lo que es importante que las empresas cuenten con el seguro de responsabilidad ambiental, para contar así con recursos económicos suficientes para la reparación de los daños. Como medidas y acciones correctivas inmediatas, en cuanto ocurrió el incidente, la Guardia Costera de Estados Unidos, competente para controlar las aguas navegables, detuvo la navegación en la zona. Posterior a esto, el Departamento de Conservación Ambiental de Alaska, junto a la Guardia Costera, evaluaron la gravedad del derrame y coordinaron acciones con el nivel federal. Sin embargo, la coordinación no fue muy rápida. Después de que ocurriera el desastre, estuvimos intentando ayudar, pero la verdad es que estábamos muy agotados y no podemos más. Nos enteramos más tarde que el sector privado, a través de Jessica, asumió la responsabilidad e inició inmediatamente la limpieza de la zona al plan de contingencia que se acordó previamente. Tenía muchas falencias que llevaron a que las acciones no se ejecutaran con la suficiente rapidez. Al igual, otras organizaciones privadas expertas en faunas se incorporaron y nos ayudaron a recuperar y minimizar los daños. Recuerdo que la limpieza requirió el uso de tecnologías de punta y los costos ascendieron a niveles que realmente nadie se esperaba. La respuesta del Congreso de Estados Unidos para mejorar la reacción fue expedir una ley para la contaminación por petróleo denominada Oil Pollution Act en agosto de 1990, mejor conocida como la OPA. Esta fue una réplica a la creciente preocupación del público tras el incidente. Esta ley mejoró la capacidad del país para prevenir y responder a los derrames de petróleo mediante el establecimiento de disposiciones que ampliaron la capacidad del gobierno federal y proporcionaron fondos y recursos necesarios para responder a los derrames de petróleo. También, la OPA aumentó las penas por incumplimiento de las normas, amplió las competencias de las autoridades para dar respuesta y preservó autoridad del nivel federal para establecer la ley que regula la prevención de derrames de petróleo y la respuesta que debe otorgarse. Adicionalmente, el Congreso de Estados Unidos en la OPA estableció regulaciones más estrictas para la construcción de los barcos tanqueros y dispuso que la Guardia Costera de Estados Unidos debía hacer un seguimiento más estricto de los mismos, las empresas propietarias y sus operadores. Debido al incidente, se creó la reforma del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, mejor conocida como MARPOL, que a partir de 1990 estableció la obligación de construir los buques tanques con doble casco, que los hace más seguros, limitando el riesgo de derrames, y las comunicaciones entre los capitanes de los buques y las torres de control se volvieron más rápidas para mejorar la seguridad de la navegación. He estudiado mucho este caso antes, y entre las medidas preventivas y alternativas viables que podemos establecer para evitar una réplica como esta, es que, para empezar, se decía que el capitán tenía posibles problemas de alcoholismo, y antes de zarpar estuvo en un bar, por lo que se puede asumir que no estaba en condiciones de navegar en el momento en que lo hizo. Esto pudo preverse si se hubiese tenido control del protocolo de salud de los tripulantes que llevarían a cabo el traslado del crudo. Además, se pudo seguir responsablemente el protocolo establecido con horarios de salida, de modo que en ese horario el mar estuviese apto para zarpar y se tuviera una mejor visibilidad de la zona. Adicional a esto,
el capitán, cuando estableció el curso para cambiar de carril, calculó mal, y esto hizo que se dirigieran directamente hacia las rocas bajo el arrecife de Bliss. Acá se pudo prever el error de cálculo con una mejor tecnología que advirtiera sobre los obstáculos adyacentes al buque, pero por supuesto esta tecnología sería muy avanzada para la época, y además los radares con los que contaban no funcionaban, por lo que es importante siempre contar con equipos y maquinarias en buen estado, con mantenimientos y actualizadas, para mantener una seguridad laboral. Cabe destacar que el capitán era la única persona en el cuarto de mando tomando decisiones, y en cierta hora dejó el mando para irse a su camarote, y se lo otorgó al tercer oficial para tomar el control, quien no estaba calificado según las normas de seguridad de guardacostas de los Estados Unidos. Esto se pudo prever teniendo un mejor manejo del personal, es decir, con contratar una tripulación más responsable y totalmente calificada para cada tarea, previendo actos inseguros por el factor humano. Ahora bien, ¿qué tipo de riesgos y procesos peligrosos estaban involucrados? Podemos clasificar los riesgos y procesos peligrosos que tuvo el Exxon Valdez en 5. Riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, biológicos y ergonómicos. En cuanto a los riesgos adaptados a este caso, primero que nada los riesgos mecánicos, que son caídas a diferentes niveles, como de escaleras, pasillos, del transporte marítimo, de un muelle, entre otros. También estaban los riesgos físicos. Estaban fugas de vapor, como por ejemplo, y daños en partes esenciales dentro del barco, que generen un alto ruido, bloqueando la capacidad auditiva de los trabajadores. También están los riesgos químicos, que son toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos o gases con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes e incluso tóxicos, y en cantidades que tengan posibilidades de lesionar la salud de las personas. Está además los riesgos biológicos, que son todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en los puestos de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, en este caso los marineros. Por último están los riesgos ergonómicos, que es sobre esfuerzos físicos al alzar, cargas, jalar equipos, entre otros. Es fundamental tomar en cuenta medidas involucradas para mitigar los riesgos asociados, realizando una gestión y análisis de riesgos, identificando los riesgos internos asociados a las actividades, evaluando su categoría e impacto, haciendo el tratamiento adecuado, es decir, evitar, mitigar, transferir y aceptar, y por último, realizando el control correcto, es decir, la supervisión, medición y atención de asegurarse en cumplir las políticas y auditorías pertinentes. Hasta un próximo encuentro.